Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Hice un calendario para seguir los 104 partidos de este mundial. Pero no es sencillo como debería de ser. Tiene un toque interactivo y de álbum de sticker que nos gusta tanto. En este video lo voy a mostrar todo. Te voy a decir cómo descargarlo, cómo imprimirlo, cómo armarlo y cómo llenarlo conforme avanzan las rondas. Esto es Repetidas. Es una mini revista de 13 páginas con portada y contraportada armada en hojas tamaño carta. La descarga gratuita la encuentran en la descripción de este video. Está disponible en archivo PDF y en láminas individuales de imágenes JPG para imprimir en casa. Vamos a descargar las imágenes JPG una por una. Ya están acomodadas por orden. Primero vamos a imprimir la portada, todo en tamaño carta y papel bond. Le damos segundo botón sobre la imagen y mandamos a imprimir eligiendo la impresora, tamaño y calidad. Vamos a mandar primero una prueba para saber cómo funciona nuestra impresora, porque vamos a imprimir por ambas caras. Para esto le hacemos una marca. En mi caso solo volteo la hoja y mandamos a imprimir la segunda imagen al reverso de la portada. Y así hasta imprimir todas. Nos deben de salir 4 hojas tamaño carta impresas por ambas caras. Ahora vamos a armarlo. Vamos a doblar por la mitad todas las hojas cuidando el orden de la numeración y las vamos poniendo una dentro de la otra. Cuando las tengamos todas acomodadas es momento de engrapar con ayuda de estas pinzas para que no se nos muevan las hojas. Yo tengo esta engrapadora de brazo largo que encontré en Amazon. Se me facilita mucho engraparla así, pero también se puede engrapar con una pequeña. Solo necesitamos poner nuestras hojas sobre una superficie blanda. Puede ser un tapete como este o un cartón. Abrimos nuestra engrapadora, colocamos y presionamos, pero no hasta el fondo, solo lo suficiente para que la grapa traspase las hojas y se entierre poquito en la superficie. Levantamos con cuidado las hojas y con ayuda de un plumón o una pluma aplastamos las patitas de la grapa y listo, ya tenemos nuestro calendario armado. ¿Y por qué no? Vamos a personalizarlo. Dentro de los archivos de descarga también encontramos estas dos imágenes tamaño carta que complementan nuestro calendario. Lo podemos imprimir en papel con adherencia, lo encontramos fácilmente en la papelería de la esquina o seguimos usando el papel bond sin ningún problema. Y este es nuestro calendario todo impreso y armado. Fixuro calendario con horario del Centro de México 2026, México, Estados Unidos y Canadá. La portada es un poco genérica, es una revoltura de las 3 banderas de los anfitriones con un balón de fútbol, pero con un jugador estilo Roblox que tanto nos gustan. Y tenemos otro amigo por acá, pero más dinámico al reverso. Arrancamos la primera ronda, que es la de los grupos. Son 6 páginas donde encontramos el grupo A, B, C, D, grupo E, F, G, H y los grupos I, J, K y L. En cada grupo encontramos los 6 partidos con las banderitas y sus abreviaturas. Las puse todas en inglés porque ya Panini nos acostumbró a verlas así en su álbum. Acá arriba vemos los nombres completos de los países de cada grupo. De este lado toda la información, fecha, horario y estadio donde se llevará a cabo la contienda. Y por supuesto el espacio para anotar el marcador final. Que bien pudimos comenzar a jugar con nuestro calendario anotando a lápiz nuestras predicciones y luego ya después con pluma o plumón. 16avos de final. Ahora sí comienza lo divertido. Ronda histórica nunca antes vista en un mundial. Son 16 nuevos partidos por la cantidad de equipos que se agregaron este año. Cada rectángulo le pertenece a cada partido y ahora tiene número. Por ejemplo, este es el partido 73. Estos números nos van a ayudar a saber quiénes competirán en las siguientes rondas. Tenemos fecha, hora y lugar, y por acá está el mágico espacio donde irán las selecciones que van a competir en cada partido. Y aquí es donde entran las imágenes que imprimimos en stickers. Esta es la parte que corresponde a esta ronda, los 16avos de final. Los vamos a separar para no confundirnos y manejarlos mejor. Son 16 stickers que vamos a recortar y pegar para cada partido. Todos son iguales, pero aún así tienen los números que corresponden a cada uno para organizarnos mejor. Aquí nos dice que el partido 73 será entre 2A y 2B, o sea, el equipo que quedó en segundo lugar del grupo A y el segundo lugar del grupo B. Y bien, solo para fines ilustrativos podemos imaginar y suponer que Corea quedó en el segundo lugar de su grupo y
contra Suecia, el segundo lugar del grupo B. Vamos por colores, plumones o marcadores que tengamos en casa porque la diversión con banderas va a comenzar. Voy a hacer primero algunas pruebas porque el papel con adherencia es algo especial y no cualquier plumón queda bien. En el rectángulo izquierdo vamos a poner el nombre del país o la abreviatura y en el rectángulo derecho vamos a dibujar la bandera. Recortamos nuestro triangulito y pegamos como sticker en un álbum. Si imprimimos nuestras láminas en papel bond, las pegamos con pegamento en barra. Y de paso le ponemos nuestro pronóstico. Hay otros datos un poquito más complicados. Por ejemplo, supongamos que México queda en primer lugar de su grupo. Buscamos el 1A. Aquí está, jugaría el partido 79 en el Estadio Azteca con el tercer lugar del grupo C, E, F, H, O, I. Toda la información para este calendario salió del sitio oficial. Todo es exactamente igual menos los horarios. En la página están en la hora este de Estados Unidos y en nuestro calendario están en horario centro de México. Y por ejemplo, si México queda a la cabeza de su grupo, podría jugar. Hay muchas posibilidades. Vamos a poner como ejemplo Escocia. Uy, qué bajo dejamos a Escocia en su grupo. Si de Escocia sale lo mejor de lo mejor, como el Doctor Who más famoso, y ahí está Hogwarts. Y así es como básicamente funciona nuestro calendario álbum interactivo del mundial. Seguimos con los octavos de final. Aquí tenemos 8 partidos y como contamos con más espacio, quise ilustrarlos con los estadios. En cada espacio también está el número de partido, la información de horario, fecha y lugar, y el espacio para las estampas de los equipos también es más grande. Ok, seguimos con los ejemplos. En dado caso de que México ganara su partido en 16avos de final, jugaría el partido 92 en el Estadio Azteca. Vamos a ver con quién le tocaría jugar. Con Inglaterra. No. Ya valió más. Los stickers para los octavos de final son estos. Como los pasados, todos son iguales, pero cuentan con su numeración. Vamos a llenar el que corresponde al partido 92. Nos vamos a hacer expertos en banderas. Listo, ahí está, ya quedó nuestra tumba. Cuartos de final, aquí ya todo es más grande, más espacio para los 4 partidos, con la misma información para cada uno de ellos. Y aprovechando el espacio, le agregué los penalties por si algún partido se define de esta forma. Los stickers para esta ronda están en la segunda lámina, también son 4, también con más espacio para hacer más chulas nuestras banderas. Semifinales son solo 2 partidos con sus stickers también del mismo tamaño que los cuartos de final. El partido para el tercer lugar, el espacio es más pequeño porque la verdad es que nadie le hace caso, y su sticker. Y por último, la gran final. Acá abajo agregué otro espacio de sticker para dibujar al campeón. Y listo, se terminó el mundial. Nos vemos en 4 años. Espero que les haya gustado este calendario. Si es así, por favor regálenme un like o un comentario. Si se animan a imprimirlo, no duden en compartirlo y etiquetarme en alguna red social. Por acá arriba les dejo una playlist de videos que hemos hecho en este canal relacionados con el Mundial 2026. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.